Hola, buenas tardes y bienvenidos y vamos a dar comienzo al webinar sobre si hay futuro para las empresas y sin aplicaciones web. Soy Alberto Alonso, jefe de estudios de SIC Centro de Formación Profesional Superior, y en la sesión de hoy contamos con una serie de invitados muy importantes como Francisco Javier Campos, director de tecnología en Nexea, y con una amplia experiencia dentro del campo web, tanto en empresas privadas como en empresas del área pública, con César García, coordinador y profesor de nuestro centro, dentro del área o la titulación de desarrollo de aplicaciones web. Y también contamos con otra compañera, Sandra Jiménez, tutora y profesora del título superior en animaciones 3D, juegos e entornos interactivos, también con una amplia experiencia de unos 5 años en el sector del videojuego dentro de empresas como Electronic Arts o ESL Gaming. Bueno, antes de empezar con lo que viene a ser el webinar, hablaremos un poquito del estado actual dentro de España de la FP, de la familia profesional de la informática y la comunicación, en la que encontramos un par de titulaciones que probablemente sean muy conocidas por todos, como el desarrollo de aplicaciones web, con el que contamos en el Centro de Formación ESIC, o el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, con el que arrancaremos de cara al curso que viene en el centro este tipo de formación, ¿vale? Son una serie de titulaciones muy atractivas que en los últimos años pues están sufriendo una fuerte demanda tanto del mercado del propio alumno interesado en formarse en esas áreas de desarrollo, como por parte de las empresas que están demandando muchos perfiles de desarrolladores tanto web como multiplataforma, y con una previsión de crecimiento muy alta en los últimos años. Y también tenemos que destacar que esta área pues, se ha visto reforzada durante los últimos tiempos gracias a la pandemia, puesto que ha facilitado que gran parte de empresas pues, hayan adaptado sus servicios a la web, sobre todo enfocando ventas, y se haya sufrido una fuerte reestructuración. Nosotros en el Centro de Formación Profesional ESIC trabajamos siempre con metodologías muy ágiles, como la metodología o el aprendizaje basado en proyectos, o el Learning by Doing, donde nuestros alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, consiguiendo pues, lanzar al mercado laboral alumnos resolutivos que pueden entrar en cualquier tipo de empresa y solucionar pues, realmente el trabajo que van a desarrollar. Y por ende, perdonar, para hablar de ello voy a pasar a Javier Campos, ¿vale? Tú, un experto en el área, que nos va a presentar una breve disertación sobre casos de éxito de las aplicaciones web. Que podemos encontrar casos como Netflix, Google Docs, Gmail y Trello. Así que Javier, cuando quieras. Uy, Javier, perdona, el micrófono. Actívale. Uy, le sigues teniendo muteado, Javier. Uy. Sandra le pasa también lo mismo. Abajo, ahí, Vale, ahí lo tienes, Javier. Ahora, perfecto. perfecto. Gracias. Vale, pues nada, gracias a todos por estar aquí y nada, bueno, básicamente os voy a contar un poco, voy a contextualizar lo que son las aplicaciones web y quiero explicar también lo que es la influencia que tienen en el desarrollo empresarial, ¿vale? Entonces, quizá lo primero sea saber, pues he puesto aquí unos casos de éxito que todos conocemos o casi todos, y cómo son aplicaciones web que todas las usamos, es decir, tanto Netflix como Google Docs, como Pixel, Gmail, Evernote o Trello son aplicaciones que están para el uso público, algunas de ellas tienen su parte de pago y bueno, ¿qué contar de ellas? Por ejemplo, Netflix, sabéis todo, es una plataforma de video streaming, es una aplicación que se accede a través de web, te logueas en ella y accedes a los servicios. Tiene una capa de protección que evita que pueda simultanear usuarios o permite un tipo de restricciones. Tenemos a Google Docs, que igual es una herramienta corporativa en la que tenemos
tratamiento de textos, hojas de cálculo, lo mismo, su acceso es vía web, no tenemos nada instalado en nuestro equipo y lo mismo, permiten compartir información con todos los usuarios. Pixlr es una aplicación similar a Photoshop y lo que permite es utilizar como si fuera el navegador web como un editor de imágenes para generar banners, hacer composiciones para luego su posterior uso pues, en aplicaciones o donde sea necesario, ¿vale? Evernote y Trello son aplicaciones muy similares, aunque una está más orientado al manejo de notas o agrupaciones de acciones, como puede ser Trello, y Evernote pues empezó siendo lo que era simplemente un programa de notas y se ha convertido pues, en una aplicación multipropósito que permite pues, meter eventos, incluso grabar sonidos, grabar textos, etcétera, multitarea. Y bueno, el último quizás es el caso que más conocemos todos y que usamos, que es Gmail. O sea, es el programa de correo electrónico por excelencia, acompañado de herramientas online que nos permiten utilizar igual, compartir nuestros enlaces, compartir nuestros documentos, hacer uso corporativo de la información. Básicamente todas las aplicaciones, como he comentado, son aplicaciones que accesan vía web. No tenemos que instalarnos nada en nuestro ordenador para poder utilizarlas. Son multiplataforma, podemos hacer desde dispositivos móviles, desde la televisión incluso. Y pues son los ejemplos quizá más representativos, aunque hay muchísimos más, de casos de éxito. Voy a pasar sin profundizar mucho, sino simplemente dar una visión muy por encima de los distintos tipos que hay, cómo ha sido la evolución de las aplicaciones web, ¿vale? En un principio las aplicaciones eran web estáticas, alguna queda, aunque hoy desde luego no tiene cabida a nivel empresarial, eran páginas web que no tenían prácticamente ningún tipo de actualización y se basaban en el lenguaje HTML y el CSS como hojas de estilo, ¿vale? Es la típica web que no se actualiza, que son portfolios con trabajos que se muestran y que no cambian en el tiempo, currículos digitales también, webs de empresas que lo tienen en formato tarjeta de visita, que no quieren profundidad ni dar servicios a los clientes, ¿vale? Son, en resumen, webs que muestran muy poca información, que no suele cambiar, que su actualización se hace a través directamente modificando el HTML y luego lo que comentaba antes, ¿vale? Tienen muy poca interactividad con el usuario, ¿vale? En el panorama actual empresarial, estas web, la verdad es que no, como veremos más adelante, no tienen cabida. Es decir, tenemos siempre que ir hacia una interacción con el usuario para mejorar nuestros servicios y tener una información directa con él, ¿vale? Han ido evolucionando a las web dinámicas. Las web dinámicas, prácticamente la totalidad de las webs que tenemos ahora mismo son dinámicas. ¿Qué es lo que implica esto? Son unas web que hacen uso de una base de datos, puesto que toda la información está almacenada y es recogida y utilizada posteriormente. Al igual que las otras, hay una generación de HTML y CSS, que es lo que el servidor nos muestra, y lo que hay es unos lenguajes de programación que son los que permiten hacer dinámicas estas webs. Es decir, la información está almacenada en base de datos, el usuario accede a ella solicitando una información y a través de los lenguajes de programación esa información es filtrada y mostrada en la web. Es el tipo de webs que se utilizan para los blogs, web de noticias, webs corporativas. En general, todas las que tienen algún tipo de interacción con el usuario ya son todas dinámicas, ¿vale? Todas cuentan con un gestor de contenidos o CMS, que es a su vez otra web que está aparte de la esta principal y lo que hace es que se pueda acceder a toda la información y actualización a través de estos gestores de contenidos. La persona que tiene que actualizarlas no necesariamente tiene que ser ni un técnico ni una persona que conozca ni HTML, ni CSS, ni los lenguajes de programación, sino que simplemente a través de los gestores de contenido puede acceder a ellas y hacer las modificaciones. Una evolución más, y ahora además con lo de la pandemia tiene mucho más sentido y ha tenido muchísimo más auge, son las tiendas virtuales o comercio electrónico. Ha sido la evolución natural tras el confinamiento obligatoriamente o estabas en internet con una tienda virtual o prácticamente no existías. O sea, no podías hacer, por lo menos intentar hacer lo que era tu labor habitual, ¿vale? Al igual que las web dinámicas,
cuentan con una base de datos, cuentan con un CMS que se encarga de incluir la información de productos, precio, actualización de contenidos, llevar un repositorio de clientes, y lo que tienen además es una pasarela de pago. Es decir, estas webs están conectadas a una pasarela de pago que permite hacer transacciones, permite mantenernos un comercio electrónico con la entidad que tengamos acordada y el cliente accede a la web, hace su pago, su petición, paga la transacción y automáticamente el proveedor nos manda lo que hayamos comprado. Como he dicho, tiene paneles de control y administración y también CMS para poder actualizar los contenidos. La siguiente evolución son los portales web. Los portales web son generalmente unas páginas principales que permiten al usuario acceder a diversos apartados, categorías o secciones. Generalmente la interfaz se adapta a las necesidades del usuario, es decir, incluso el usuario es capaz de muchas veces acomodar la vista o cómo quiere la información a su gusto. Toda esa información, igual que en los casos anteriores de las web dinámicas, está almacenada en base de datos, hay un CMS que se encarga de actualizarlo y ese tipo de actualización, de tipo de webs, perdón, como pueden ser los que contienen foros, chats, gestores de correo electrónico, portales gubernamentales en los que podemos pagar tasas, hacer transacciones, portales educativos para hacer información, cursos, o portales sanitarios en los que podemos hacer nuestras reservas de citas, podemos hacer un calendario para poder concertar nuestras citas sin tener que hacer uso de un contacto telefónico o a través de un mail. Vale. Y ahora, ¿por qué son útiles para las empresas? Lo principal es que permite la interactividad con los usuarios. Es decir, podemos tener de primera mano del usuario la información que quiere y tenemos un feedback de lo que le llega. Es decir, el usuario tiene una necesidad, la empresa, a través de un servicio, un producto, le da solución a lo que quiere y podemos saber en el mismo momento si realmente hemos sido lo que la empresa, si el usuario piensa de nosotros o por el contrario necesitamos mejorar nuestros procesos. ¿Vale? Por lo tanto, facilitan el flujo de información, agilizan el trabajo y aumentan la efectividad de los procesos habituales de la empresa, porque nos obliga como empresa a mejorar y estar siempre a lo que demanda el cliente. Nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero y mejoran la eficacia de nuestros procesos, porque si el cliente no está de acuerdo o nos manda un feedback negativo acerca de cómo lo estamos haciendo, nos obliga necesariamente, si queremos ser competitivos, a mejorar esa eficacia. Y luego, por supuesto, como todas las aplicaciones que hemos hablado antes, permite la accesibilidad desde cualquier punto de la red. Es decir, cualquier punto, en cualquier lugar del mundo que pueda conectarse con nosotros es un potencial cliente al que podemos darle un servicio. Por eso es tan importante el poder ser tan competitivos y poder, como he dicho, ser una plataforma que sea tan interactiva con el usuario. Todo no son ventajas, también hay una serie de inconvenientes. Entonces, principales ventajas que tienen las aplicaciones web. Las aplicaciones web radican en servidores, es decir, siempre están actualizadas. Es decir, el usuario cuando accede a la URL para un servicio siempre tiene la última versión que el proveedor quiere que utilice. Es decir, es lo último que hay. ¿Vale? El servidor tiene la aplicación instalada en él y optimiza tanto los servicios y sus recursos para que puedan ser lo más efectivos posibles en cuanto a velocidad y respuesta para el usuario. Son aplicaciones que están libres de virus, puesto al estar instaladas en un servidor, no es una barrera normal de un antivirus que podemos tener en un PC en casas, es una barrera a nivel de firewall y hay políticas de seguridad mucho más restrictivas, con lo cual es muy difícil que podamos acceder y estar comprometidos en la seguridad nuestra propia de nuestro PC. Son aplicaciones que no requieren ningún tipo de descarga, es decir, con la URL del servidor y un navegador podemos acceder a ellas en todo momento. Y además, como ser aplicaciones que están disponibles para todo el mundo, facilitan el trabajo corporativo y a distancia, porque pueden ser accedidas desde cualquier lugar y de cualquier punto de red. Como punto en contra, pues por supuesto necesitas tener una conexión web para poder funcionar con ella, si no, no podemos acceder. El proveedor decide la duración del servicio, es decir, tenemos un servicio
que es gratuito, nos arriesgamos a que el proveedor en un momento determinado decida que el servicio no le está siendo competitivo y deje de dárnoslo. Es decir, esto puede pasar. Al estar todo lo que es el desarrollo y la aplicación en un servidor, nosotros en un momento determinado podemos dejar de tener acceso a ese servicio. ¿Vale? El usuario no puede elegir la versión de carga. Como os he dicho, tanto es una ventaja estar actualizado en la última versión, como es una desventaja que te obliga a estar actualizado a la última. ¿Qué quiere decir? Estás acostumbrado a manejarte una aplicación de una determinada manera. Si el proveedor decide cambiar dónde están los menús o funcionalidades, pues tienes que aprenderlo. Es decir, no puedes elegir cómo vas a trabajar con esa aplicación. Y a diferencia de las aplicaciones de escritorio, sí que suelen ser con menos funcionalidades. Esto es porque hay determinadas aplicaciones que por su complejidad o extensión sí que es necesario que haya a veces una instalación en el PC. Hay veces que las aplicaciones web no pueden llegar a la complejidad que ofrece una instalación de una aplicación que a lo mejor puede ser 1 giga de disco. Es decir, no siempre en igualdad de condiciones se pueden equiparar a las de escritorio. Ya después de haber contado todo esto, pues imagino que imagináis los puntos en común que es una aplicación web. Es una aplicación instalada en un servidor que se ejecuta desde un navegador web, que se encuentra instalado en un ordenador y que el cliente accede a él. Básicamente está el servidor, tenemos un acceso vía conexión y los clientes acceden a él pues, para hacer las tareas o lo que requiera. ¿Qué se necesita para hacer las aplicaciones web? Pues obviamente la manera de hacerlo bien es teniendo unos conocimientos sólidos de informática. No hay otra manera. Es decir, hay que tener conocimientos a nivel de hardware y de software. Hardware implica tener conocimientos de lo que es el hardware propiamente dicho, el ordenador, lo que es la memoria, los discos, cómo se gestiona, lo que son las redes, los protocolos de red, cómo se conectan, cómo se optimizan los procesos, todo lo que envuelve a lo que es el hardware de los equipos. Y a nivel de software, pues obviamente necesitamos tener conocimientos de teoría de programación, lenguajes de programación, bases de datos, diseños de software, y hay que ver cómo enganchamos las piezas del software y de hardware. Es decir, es necesario para hacer aplicaciones web en condiciones que estén optimizadas, que faciliten el trabajo a la gente. Tienen que ser aplicaciones que tengan facilidad de uso. Es imprescindible conocer todas estas partes. Vale. Aquí, básicamente, pues lo que han comentado antes, yo aquí no tengo mucho que decir. Hay gente que sabe muchísimo más que yo y sabe cómo orientar y cuál se tiene que hacer. Lo fundamental es una formación seria, una formación que te ayude a moverte en el mundo profesional, porque es un mundo que se mueve muchísimo a nivel de informática y programación. Hay que estar muy preparado, es un mundo que requiere muchísimo conocimiento de las últimas tecnologías, hay que estar muy al día, tienes que buscar gente que te dé respaldo para estar a lo último, tienes que estar siempre trabajando con lo último y es el caso. Yo aquí no voy a leer nada más porque por supuesto estamos en el lugar donde hay gente que sabe muchísimo más que yo y os puede ayudar más. Y bueno, la eterna pregunta que siempre, ¿y cuánto se cobra cuando se sale después de terminar los estudios? Aquí, esto tomarlo como algo completamente orientativo. O sea, aquí hacer una estimación, son datos sacados de unas medias de internet, porque aquí desde luego sí que ya todo depende de dónde te muevas, la suerte que tengas, tu capacidad de proyectarte en la empresa, si puedes proyectarte en ella, ¿vale? Hay varios perfiles. He puesto como los 5 que son los que más están demandados, puedo decirlo así, como son el tema del desarrollo web. Ahí tenéis un abanico muy orientativo, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que podéis encontrar en la realidad, ¿vale? Tema de gestión de sistemas, programación de aplicaciones, desarrollo de videojuegos, testeo de aplicaciones y luego lo suyo es buscar una especialización. Ahí ya hay campos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud Computing, la robótica. Aquí ya hay una especialización muy grande. ¿Vale? Es unos salarios, por supuesto, muy orientativos sacados de una media de internet, porque ya os digo, depende de cómo, cuando acabéis, dónde vayáis, cómo entréis, pero bueno, eso ya es luego una lucha vuestra. Es decir, hay que moverse. En la informática, además, es un campo muy vivo.
Es decir, puedes apostar por un lenguaje de programación que ha salido, voy a aprender un lenguaje que ha salido hace un año, voy a conocerme un experto, a lo mejor te equivocas. Y resulta que en 2 años ese lenguaje se ha quedado completamente obsoleto. Es decir, hay que coger herramientas de aprendizaje muy básicas que te permiten el día de mañana aprender cualquier lenguaje de programación y a partir de ahí ya poder adaptarte a lo que te demanden como en la empresa. Y bueno, dejo aquí un interrogante porque parece ser que las PVA van a ser el futuro de las aplicaciones web. A ver, es una evolución más, son aplicaciones web que realmente se comportan como si fueran aplicaciones nativas. Es decir, tú te las instalas en el teléfono móvil y no vas a saber ni siquiera si es una aplicación nativa o es una aplicación de este tipo. Son tan parecidas a las nativas y que trabajan de una manera tan similar que a veces que es difícil distinguirlas. Puede ser el futuro, es decir, hay empresas de desarrollo que sus desarrollos, por ejemplo, para móviles, los enfocan a ya unos desarrollos específicos para iOS o para Android. Hay empresas que tiran por la calle en medio, hacen aplicaciones híbridas que permiten abarcar los dos mundos con una solución intermedia. Son soluciones que a lo mejor te valen temporalmente y luego tienes que cambiar a aplicaciones nativas porque tus servicios lo demandan. Es una cosa que se ve sobre la marcha. Pretenden ser una solución intermedia, incluso válida para ciertas empresas para solucionar todos sus problemas. Es una cosa que está por ver, está en constante evolución, está evolucionando muy rápido y es una cosa que está por ver, por investigar. Y creo que por mi parte, yo poco más puedo añadir, solamente ayudaros en lo que creo que pueda ayudaros. Si tenéis alguna duda o alguna inquietud y os puedo ayudar, pues aquí me tenéis. Bueno, Javier, ahora entraremos en ello, que seguro que los compañeros pues, van a suscitar más debate. Yo soy un neófito en este área y no voy a poder aportar tanto como ellos, pero la verdad es agradecerte la disertación. Ha estado muy interesante, creo que muy acertada. Además, creo que has acertado bastante en el perfil del mercado laboral, los sueldos que se manejan y demás. Y bueno, sin más preámbulo, pues presento de nuevo a mis dos compañeros, a César y a Sandra, y daremos comienzo pues a la mesa de debate de si hay futuro para las empresas sin aplicaciones web. Y bueno, por mi parte nada más y cuando queráis pues le damos comienzo. Cuando queráis, yo por mí. Sí. Pues, Empieza, Sandra. pues a ello, cuéntanos, Sandra. Pues antes que nada me ha gustado mucho la presentación, Francisco. Creo que en cuanto al tema técnico ha sido muy acertado. Sí que yo me he apuntado a algunas cosas, pero que no van tanto a la parte técnica, sino un poco más como este cambio de las empresas, de meterse en el mundo web, cómo puede afectar un poco más sociológicamente o socialmente. En cuanto a los puntos positivos que han marcado, que estaba totalmente de acuerdo, sí que es cierto que tienen siempre una cara, como una cara B, que le puede hacer un poco más de daño a las empresas cuando no son pequeñas, porque claro, el hecho de que una empresa sobreviva actualmente sin estar en el mercado en Internet es muy difícil, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. El caso es que eso hace que la competencia sea todavía más dura, porque ya no solo, voy a ponerlo muy básico, ¿vale? Ya no solo estás compitiendo con las tiendas de la calle de tu barrio, ahora estás compitiendo con todas las empresas iguales que tú que también venden en Internet, con lo cual digamos que tú tienes que especializarte, no solo que tu web tiene que ser la que vaya más fluida, la que vaya mejor, la que tenga menos problemas, sino que además tienes que ser mejor y más llamativa que todo el resto de personas. Entonces, claro, eso hace que la empresa que se esté vendiendo en Internet tiene que ser muy sólida, mucho más sólida, digamos, que lo que ahora mismo se demanda para tú poder vender en la calle o lo que hasta antes se demandaba, ¿sabes? Ahora es como que le estamos pidiendo al empresario todavía más en cuanto a que domine primero un mundo que a lo mejor antes no dominaba, que tampoco tenía por qué dominar, pero bueno, ahora es como que ya va de la mano, y aparte
que se distinga dentro de, pues yo qué sé, si antes eran 100, ahora tienen que ser 1000, que son iguales que tú. Y eso también es un punto un poco más complicado. Ahí lo dejo por si queréis añadir algo. Bueno, pues muy bien, Francisco, la verdad que me ha gustado mucho también la exposición que has hecho, técnica y demás. Y yendo un poco al tema en concreto, si hay futuro para las empresas sin aplicaciones web, yo diría que no, que es totalmente imposible. Hoy en día tener ventas si realmente no estamos en Internet. Como muy bien decía Sandra, desde luego es un sitio donde estamos totalmente visibles, pero la tienda que tenemos cerca de casa, pero tenemos que tener en cuenta también una cosa muy importante, que nos va a ver el mundo entero. Es decir, que antes teníamos únicamente nuestro pequeño barrio que era el que nos podría en un momento dado venir a casa y hacer un consumo. Ahora no, ahora nos pueden pedir desde cualquier sitio del mundo, si tenemos una buena web, por supuesto, para poder ser y estar bien visualizado, ¿no? Para mí las aplicaciones web son la clave hoy en día ya, y llevándolo un poco al campo de los ciclos formativos, en este caso de desarrollo de aplicaciones web, es un módulo que tiene muchísimo más futuro que cualquier otro que tenga a su alrededor. Lo que pasa no lleva tanto tiempo en vigencia, pero es evidente que todo hoy en día tiene que ser a través de aplicaciones web. Y aquí se nos van a generar también una serie de trabajos muy especificados. Si miramos las tres tipos de capas que tenemos en las aplicaciones web, que tenemos la de cliente por una parte, por otra parte tenemos servidor y por otra parte tenemos bases de datos. Pues ahí tenemos tres capas perfectamente definidas, donde cada uno se puede ir especializando, que era un poco también lo que hablábamos anteriormente. En informática hoy es imposible saber de todo, por lo tanto hay que buscar la especialización. Y en la parte del cliente tendríamos HTML y CSS, asignatura que se da dentro de nuestro ciclo, el lenguaje de marcas en primer curso. En la capa de servidor tendremos todas las transacciones que hace el cliente a través de una interfaz a una base de datos donde, por así decirlo, está atacando. Ahí tendríamos otra parte que es de programación, donde se van a controlar justamente todo el procesamiento de las órdenes. Y por otra parte tendríamos finalmente las bases de datos, que son las que nos van a suministrar nuestra información. Tendríamos otro perfil ahí perfectamente definido. Tanto las bases de datos como la parte de servidor que comentaba el lenguaje de programación también se dan en nuestro ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web. Os doy un poco más en fin, que vayamos hablando un poco para no extenderme mucho. Yo, al hilo de lo que has comentado, Sandra, estoy completamente de acuerdo que ahora mismo se le ha pedido un plus al empresario para cosas que no tenía que hacer antes, tiene que hacerlas ahora. Es que ahora mismo no se concibe el montar un negocio, el hacer un desarrollo sin que tenga una web mínimo. Es decir, es que como no lo hagas, no eres nadie. Claro, claro. Es que no solamente por ti como empresa, es que incluso el valor añadido que aporta el usuario es que tienes que hacerlo. Porque es que automáticamente lo que haces es multiplicar tus ventas. Es decir, forma parte del negocio. Ya no es que tú montes tu tienda de ropa, tu tienda de tornillos en la calle. Es decir, es que una parte de esa tienda es la parte web. Y además es que es irrenunciable. O sea, si pretendes estar vendiendo tornillos o vestidos, pero no estás en la web, ya sabes que tu universo de clientes es el que pasa por la puerta. No hay más, no hay más, no hay elección. Por lo tanto, es que ya el tema de hacer desarrollos web, plantearse el hacer una web, una aplicación, forma parte del paquete. Es decir, como empresario te lo tienes que plantear. Es un gasto, bueno, un gasto no, mejor dicho, una inversión que tienes que asumir, y es así, no hay elección. Efectivamente es así. Sí. Sí, además también hay otros muchos puntos que entran, porque si por ejemplo estamos hablando de un tipo de comercio que es de venta de productos que tienen que ser enviados, todo eso también cuenta con una infraestructura que tú tienes que ser capaz de soportar cuando te pide alguien algo. Quiero decir, llama mucho la atención. A mí me gusta ser muy realista con todo. Porque quiero decir, Internet
Internet te abre muchas ventanas y te abre muchas puertas, y esas puertas tú tienes que ser capaces de gestionarlas, ¿sabes? Cuando tú tienes un negocio y estamos pensando en un negocio pues pequeño como tal. Entonces, hay que saber si tú vendes cajas, tienes que saber que alguien pues de la otra punta de España te va a pedir una caja y tú tienes que ser capaz de enviársela, porque si no se la envías en un tiempo que el consumidor, y abrimos otra puerta, que ahora estamos hablando solo de la parte de la empresa, pero también podemos hablar de la parte del consumidor. El consumidor ahora mismo está súper rápido y súper ágil. Ahora mismo él quiere las cosas ya y ya, porque Amazon ha hecho mucho daño. Amazon Prime sobre todo. Él hace así, pincha y dice, mañana te llega, antes de las 10 de la noche tienes tú lo que sea en tu casa, y lo tienes. Entonces, si tú quieres competir contra eso, a lo mejor no tienes que ser tan rápido, pero tienes que estar ahí. Por eso yo decía que la competencia es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo también todo eso va de la mano de formarse, y como decía muy bien César, pues eso, de formarse en un sitio donde te den la garantía de que vas a ser capaz de llevarlo a cabo, ¿sabes? Al hilo de esto que ha comentado Sandra, se me ha suscitado una pregunta que os la voy a lanzar. ¿Creéis que el éxito, el auge de todo el área de aplicaciones web ha supuesto, aparte del impulso en el área web de desarrollo y demás, el impulso, el ingenio en otras áreas o vías de negocio, como bien puede ser la logística, incluso que haya podido cambiar la manera de hacer las cosas, ya no a la hora de hablar de la venta, o por ejemplo con grandes plataformas como Netflix, HBO y demás, que son de consumo pues, de películas, series y demás, que se ha cambiado la forma de hacer películas, de hacer series, que lo han enfocado un poquito más a un material de consumo. Hacemos pelis para un consumo rápido, para un consumo masivo, y dejamos a un lado la gran superproducción de Hollywood, que quizás es una película, no sé, cualquier película, cualquier superproducción de Hollywood de los últimos años, que vas a hablar de ella dentro de 10, de 15 años. Sin embargo, no encuentras eso en una producción de Netflix, o bueno, quizás de HBO, alguna gran producción como Juego de Tronos y tal, pero no se habla tanto. ¿Qué creéis de eso? Del consumo tan extremo y de una menor calidad o durabilidad en el tiempo. Desde el punto de vista y la situación que estamos teniendo ahora mismo, sobre todo cuando hemos estado confinados en casa, yo creo que el ingenio ahí se ha agudizado muchísimo, ¿no? En plataformas como Netflix y demás han empezado a lanzar pequeñas series para tenernos entretenidos, es decir, quitarnos un poco el problema que teníamos encima. Nosotros también, al estar tanto tiempo en casa, no solamente ha sido el tema de Netflix, hemos empezado también a ver problemas que teníamos en nuestra casa, pues no tenía escayola aquí en este sitio, pues no tengo tal, de tal manera que se han multiplicado ahora mismo el tipo de operaciones y de obras que se están haciendo en las casas, en las reformas, es totalmente tremendo. O sea que en todo este sentido ha influido muchísimo, muchísimo. Y quisiera comentar también que hay veces que pensamos que a lo mejor el tema online como puede ser excluyente a la venta presencial. Y yo creo que es complementario. Ahí es donde tenemos que realmente ir. Es decir, por una parte tener venta presencial, por supuesto, porque siempre hay que estar atendiendo al cliente, pero lo otro es un complemento buenísimo porque nos abrimos realmente al mundo. Y la logística, como hemos dicho, pues bueno, hay montadas las empresas de transporte, pues están como las setas, creciendo. ¿Por qué? Porque hay tal volumen que nos hemos acostumbrado tanto a hacerlo todo online que hemos cambiado completamente nuestras costumbres. Incluso antes salíamos a tomar un vino y ya hemos empezado a probar el vino en nuestra casa. Y nos ha parecido estupendo con un pincho que nos podemos poner que nos guste. Yo creo que el ingenio se ha multiplicado totalmente, ¿no? Y eso también ha influido en la creatividad de las páginas web, que ha dado no solamente a los informáticos, sino los contenidos los tienen que poner generalmente personas de filología hispánica, periodistas, están también interviniendo mucho en todos los sentidos.
O sea que yo creo que sí que se ha multiplicado muchísimo todo. Sí, yo estoy de acuerdo en varias cosas que has dicho, César, y luego pues sí que es cierto que el contenido se ha hecho de otra forma. La pandemia ha sido un claro, o sea, un punto clave en eso, porque claro, había muchísimas películas, hay muchos ejemplos, que a lo mejor les pilló la pandemia en mitad de producción y entonces tuvieron que dijeron, tengo este dinero, tengo estos actores, tengo esta idea y yo la tengo que sacar para adelante. Y a lo mejor, pues Netflix, decimos Netflix, pero como que cualquier plataforma de streaming que conocemos ya más o menos casi todos los nombres. Si estaba rápida, decía, vale, pues yo te pago esa producción y la vas a sacar en mi plataforma y la vamos a estrenar ahí. Entonces, no solo se ahorran, sí que se ahorra dinero el director en sí, la productora también. También si tú sacas una película, digamos, debajo de Netflix o bajo el ala de Netflix, te tienes como que adecuar a su criterio. Ya no vas solo tú como director de cine, sino que vas, digamos, de la mano de una productora que te dice, este plano no lo quiero, y entonces, digamos que claro, toda esa producción ha ido cambiando y claro, cuanto más gente veía Netflix, que éramos todos, pues más producción se quería y eso les ha afectado no solo al cine, también ha afectado a los videojuegos, que ha sido un consumo exponencial en la pandemia y ahora todavía más. Y claro, también ha afectado todo ese consumo digital, ha afectado a las tiendas, que sí que es cierto, como dice César, que no es excluyente, pero a las tiendas les ha dado han tenido que darle una vuelta de tuerca, es decir, ya no te puedo vender, voy a poner el caso de los videojuegos, yo ya no te puedo poner en el estante el videojuego y ya está, porque tú el videojuego ya está, lo puedes comprar por Amazon, entonces yo te tengo que ofrecer algo que Amazon no tenga y pues tengo que hacer un paquete especial en el que te ponga la camiseta con el llavero, con el juego y con la taza y entonces para conseguirlo tienes que comprarlo en mi tienda, que soy la única que te lo pone, ¿sabes? Pero ya han tenido que dar una vuelta de tuerca. Yo siento estar de acuerdo, porque me gustaría estar en desacuerdo, pero es que es así, es decir, es que es obvio. Es decir, yo creo que esto ha llevado a abrir el abanico. Es decir, yo creo que, por ejemplo, las plataformas digitales de streaming nos han cargado el cine. Ahora el cine está de capa caída por las circunstancias, pero estoy seguro que en el momento que vuelva a la normalidad, seguro que vuelva a tener muchísimo éxito el cine, igual que las series, porque creo que son pues más opciones. Al final tenemos más opciones para elegir. Y no solo eso, o sea, toda esta revolución tecnológica no solamente nos ha hecho ser mejores, ya no basta meter contenidos en una web, los contenidos tienen que tener copywriting, te los tiene que hacer un copy porque si no, no vendes. Es decir, ha abierto un abanico también muy grande de más profesionales especializados precisamente para eso, para hacer las webs mejores y que lleguen a más gente. O sea, yo creo que obviamente lo que ha hecho ha sido potenciar muchísimo más esto. Y claro, está es evidente que con una aplicación web, nosotros lo único que necesitamos es un navegador. Desde cualquier dispositivo, ya sea por ejemplo un iPad, un ordenador, un móvil, con un navegador que tengamos, directamente ya nosotros nos logamos y entramos en la página en concreto que sea. En un momento dado, si estamos como administradores, podemos realizar, pues no sé, altas, bajas, modificaciones, consultas. Imaginaos si tenemos un videoclub o algo así, que podemos realizar todo tipo de operaciones y solamente con tener un navegador, ¿no? De esta manera interaccionamos con la aplicación, es portable porque desde cualquier sitio nosotros podemos acceder, estamos en 24 horas en publicidad en el mundo entero y desde luego se abren muchísimas puertas. Sí. Totalmente de acuerdo, sobre todo eso, se abren muchas puertas porque cuanto más, digamos, más especialización o más contenido hay, pues claro, más perfecto quiere todo el mundo que sea, pues como hablábamos antes, para diferenciarte del contrario, con lo cual tú quieres como dominar más el terreno y por eso hay más especialización, más estudios, más personas que se dedican exclusivamente a X y eso hace en realidad que el contenido sea mejor y que el sector crezca en importancia y en calidad, que al final es lo que todo el mundo le interesa cuando te dedicas a esto.
Además estás en Internet, pero incluso tú puedes definir cuando haces tu publicidad a quién quieres llegar. Claro. Puedes segmentar campañas para aparecer solo en una región, en un país, aparecer de la gente que solamente habla un idioma, es decir, lo puedes hacer de tal manera, incluso puedes adaptar tu publicidad a lo que tú quieres, independientemente de que estés visible para todo el mundo. O sea, ya hay especialización hasta ese punto. Tú decides dónde, cuándo y cómo vas a estar. Voy a preguntar algo así por dar debate. ¿Vosotros pensáis que las empresas actualmente piensan más, o sea, piensan en el usuario más que en la competencia que hay? Porque creo que es muy importante saber que ahora mismo el usuario digital tiene una media de edad muy baja o mucho más baja de lo que nosotros podemos llegar a pensar y digamos que esa mentalidad de saber ponernos en los pies de esa persona que va a comprar puede moldear nuestra empresa, más allá de cómo nosotros queramos hacerla. No sé si me estoy explicando. Sí. Es evidente que nosotros tenemos que definir un poco al rango de edad que nosotros queremos dedicar a nuestro negocio y entonces realmente ahí lo podemos ver. Luego, no obstante, también nos podemos llevar sorpresas. Por eso se están haciendo muchísimos estudios a través de Big Data, etcétera, pues de ventas que se están produciendo dentro de las empresas, porque nos aparece quizás un rango de edad que no teníamos contemplado y resulta que nos está comprando muchísimo más. Entonces ya podemos abrir nuestro espectro ahí también y podemos dirigirnos más a ese otro rango de edad junto con lo que ya teníamos anteriormente, ¿no? Realmente nos debe de dar un poco de miedo la competencia, pero miedo relativo, porque al abrirnos a todo el mundo tenemos muchísimos más posibles consumidores. Entonces creo que eso nos tiene que dar tranquilidad, ¿no? en el tema de la empresa. Yo personalmente creo que se debe orientar siempre nuestro servicio a mejorarlo con el cliente. Es decir, tu objetivo es satisfacer una necesidad del cliente y es a toda costa lo que tienes que hacer. Hay que mirar de reojo a la competencia a ver qué hace, pero tú eres el dueño de tu producto, tú lo conoces y tú sabes cómo tienes que venderlo. Y yo creo que ante todo está la satisfacción del cliente, es el que te va a pagar por él, Claro. el que lo va a usar. Es decir, yo creo que siempre se debe orientar, habrá empresas que lo hagan de una manera o de otra, pero yo creo que siempre la orientación debe ser satisfacer al cliente. Al fin y al cabo es el que paga, es decir, es el que va a usar el servicio. Sí. Tengo, si me permitís, una pregunta un tanto maliciosa para vosotros, que no sé si me podréis solucionar la duda. Y es la siguiente: ¿qué peso ha tenido la evolución de las aplicaciones web para el teletrabajo? O quizás creéis que el teletrabajo forzoso ha hecho evolucionar el desarrollo de las aplicaciones web. No sé qué me podríais decir de esto. Pues en algo que llevábamos 20 y tantos años, a ver si se implantaba el teletrabajo, a ver si se implantaba en 3 meses, se ha implantado completamente en todas las empresas. Empresas con miles de trabajadores estaban en sus casas, todo el mundo trabajando y sin ningún tipo de problema. Al principio habrá habido porque ha sido un cambio muy brusco, pero se ha normalizado al instante. De tal forma que muchas de las empresas están diciendo, se están planteando incluso alargar muchísimo más el teletrabajo porque sus ventas están yendo perfectamente como cuando estaba todo el mundo en la empresa. Es evidente que ahí tenemos un problema de que no socializamos, que yo creo que también eso es un problema. Aunque creamos que no, pero es importante llegar, estar con compañeros, hablar, charlar, de no siempre ver la misma gente que tenemos en casa. Sobre todo si hay niños pequeños, pues ha sido horrible, porque haciendo los trabajos de los niños, los padres en otro tema, no hay ordenadores suficientes. Pero yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Incluso en la formación ha resultado extraordinario. Sí, el teletrabajo yo creo que el trabajador le ha visto muchas más ventajas que inconvenientes y la empresa, por su parte, la mayoría de las empresas, no voy a decir todas, también han funcionado sin problemas. Yo personalmente he estado teletrabajando pues año y medio, año y 6 meses y era una empresa grande, bueno,
y no hemos tenido ningún problema. También es verdad que depende del tipo de departamento que lleves, porque si es un departamento que necesita estar físicamente, tipo IT, pues claro, pues ahí no tienes más remedio que estar con los ordenadores o con los cacharros que tengas que estar. Pero siempre de la mano de una buena organización y de un equipo que vaya todos a una, no hay ningún problema. La cara B de todo es sí, que digamos que parece como que falta un sentimiento de empresa, un sentimiento de departamento o de equipo, que también es muy importante a la hora de ser capaz de llevar pues, un equipo para adelante. Digamos que hay que saber muy bien cómo hacer reuniones por Zoom o yo que sé, algún tipo de dinámica para que no se pierda ese contacto. Pero yo creo que sí que han llegado para quedarse, vamos. Sí, yo creo que quizá el modelo ideal es un modelo mixto, que tengas unos días presenciales y otro de teletrabajo. Creo que es el modelo óptimo, es decir, vas a tener el contacto personal incluso de cara al cliente y también con tus compañeros, que también creo que es fundamental. Es decir, hay cosas que por teletrabajo, por mucha voluntad que se hagan, no puedes solucionarlas. Es decir, tener que conectarte a una hora determinada con alguien para que te solucione una subida a explotación o solucionarte un problema que tengas en un servidor, los dos en teletrabajo, quizá un día en presencial queda solucionado. Es decir, yo creo que la solución a esto es un teletrabajo mixto. Yo creo que es la solución mejor. Y por supuesto que yo creo que se ha venido a quedarse. Es decir, está claro que se ha visto que se funciona incluso trabajando desde casa. También Totalmente. creo que ha habido un hito en todo esto del teletrabajo, que ha sido la pandemia. Yo, por ejemplo, siempre me he dedicado al área educativa universitaria y de un día para otro a mí me dijo mi director, señores, de hoy para mañana todas las clases online, gracias a estas aplicaciones web, en este caso la plataforma de trabajo, pues pudimos implementarlo. Se realizó el cambio de perspectiva total de pasar de un aula a pasar pues, a estar detrás de una pantalla. Sí que yo he notado ciertas carencias en clase, que por ejemplo pues tienes que mandar callar a los chavales y en online les tienes que mandar a hablar, y ha cambiado un poquito esa perspectiva. Tampoco puedes ver el que está atento, despistado y demás, sobre todo en grupos un poquito más grandes y demás. Pero sí que creo que es un modelo que ha venido para quedarse y para estar ahí. Yo, por ejemplo, siempre he defendido para los chavales jovencitos, obviamente 18, 20 y pocos años y demás, la presencialidad absoluta en la aula, siempre que sea posible, y las formaciones online o bien modelos blended, un poquito para gente que sea un poquito más formal, que no quiero decir que los niños no sean formales ni organizados, sino que es para otro perfil de persona que busca un poquito más de inmediatez, ahorrarse tiempos y se decanta por este tipo de educación. No sé si queréis comentar algo al hilo de esto. Sí, yo quería comentar el tema, por ejemplo, de la formación a distancia. Hemos visto que se han multiplicado por muchísimos factores, ¿no? Han aparecido la formación profesional online, empieza a cubrir un tema que por desgracia, esto ya es una opinión personal, pues los centros públicos muchas veces por las tardes están cerrados y que podían dar un servicio, desde luego, a gente que está trabajando en empresas. Entonces han aparecido la FP online o la universidad online también, y son las que realmente están captando ahí muchísima gente. No solamente en enseñanza tal, sino en cursos de especialización, etcétera, pero nos hemos dado cuenta de que, exacto, que la enseñanza online es estupenda, ¿no? También mucho que sea el profesor, que esté presente el profesor. No poner una serie de PDFs y bueno, ya que el alumno se busque, realmente ahí el alumno se pierde, se nos ha perdido la semana. Yo creo que las clases son fundamentales, que esté ahí el profesor y interactúe con el alumno, ¿no? En un momento dado. Sí, también es cierto que es un poco, en realidad lleva habiendo formación online de hace muchos años. El problema, digamos, es que como sociedad, ya no solo la parte profesional, sino en general, la gente tiene ciertas opiniones y cuesta mucho trabajo que esas personas o que la gente cambie de opinión o que deje de ver una cosa como de menos calidad. Entonces tiene que haber
no digo que tenga que haber una pandemia para que la gente cambie de parecer, pero sí que es cierto que han hecho falta muchos pasos para que, pues yo qué sé, hay una universidad, la Universidad de La Rioja, que es UNIR, que lleva dando clases por internet durante mucho tiempo, y hay un montón de plataformas, muchísimas plataformas de enseñanza y tal, que hacían cursitos, que lo que sea, pero digamos que siempre ha sido como lo que menos, como, sí, bueno, pero eso no vale tanto. Entonces, como que ahora, pues, después de muchos años hace falta como mucho rodaje para que la gente pues se confíe en que, oye, no, que eso también es importante, que eso también puede ser algo bueno para ti y que es una opción como cualquier otra y que está ahí para ti igual que otra cosa. Entonces, pues la verdad es que da un poco de rabia que tenga que pasar tanto tiempo para que la gente se dé cuenta, pero es una alegría que haya llegado a este punto. Yo, por mi parte, animo a la gente que le guste todo lo relacionado con las tecnologías, la programación, a que se animen a estudiarlo, porque es un campo con mucha salida profesional. Aprendes muchísimo, porque cada cliente al que le haces un desarrollo, aprendes de cómo trabajan, de cómo funcionan, te hace más experto, te hace tener mucha experiencia y es un campo muy gratificante. Es decir, no solo personalmente por la proyección, conoces a muchísima gente, conoces muchísimos procesos. Y la verdad es que yo, por mi experiencia personal, os puedo decir que estoy muy agradecido a los estudios que hice y ya os digo, yo animaros en todo momento y que tengáis, o sí, hay que hacer una buena formación, una buena base, que es la que te va a permitir moverte como vaya el tiempo. Ahí la informática es muy cambiante y hay que estar preparado para cualquier evento y los cambios que hay. Y la única manera que lo garantiza es teniendo una buena base. Es lo único que lo hace. Bueno, Yo también muchísimas gracias. Bueno, César, desde por mi favor, punto que de te he vista, cortado. animarse mucho al tema de la formación, que es la clave, y sobre todo luego ya la especialización. Aquí en el ciclo formativo que tenemos de desarrollo de aplicaciones web, pues sí que vamos a dar esa metodología, por ejemplo, para que aprendáis un lenguaje de programación, pero tener la base para aprender luego cualquier otro lenguaje, habiendo aprendido ese. Pues bueno, va llegando la hora de despedirnos. Muchísimas gracias, lo primero. Y no sé si alguien del público, algún asistente de los que hay, nos quiere lanzar alguna pregunta para concluir. Vamos a darles un minutillo. Bueno, me voy a adelantar antes de despedirnos un poquito con una serie de conclusiones que he apuntado. Creo que algunas acertadas, creo que otras quizás no tanto, pero creo que todas ellas pueden suscitar muchos webinars en esta línea. Paso a comentaros. Una de ellas es que las aplicaciones web han llegado, se han implantado, han venido para quedarse y que suponen un importante nicho en el mercado laboral de cara al futuro, a los próximos años y actualmente, lógicamente. También que dichas aplicaciones en la manera posible, que nos han facilitado la vida, aunque hay otras aplicaciones, porque son como cuando hablas con el teleoperador, con el bot, que te vuelve loco hasta que llegas a una persona. Pero yo creo que en líneas generales nos han facilitado la vida, tanto en áreas como el trabajo corporativo, o como por ejemplo para pedir la vez en el médico, mucho más eficaz, mucho más rápido y sencillo. También ha apuntado otra conclusión, que sí que hay una mayor competitividad entre las empresas dentro de la web, que por ejemplo la tienda del barrio, ¿vale?, que está en la web. En el barrio pues tiene sus clientes del día a día, que todos son conocidos y demás, pero en la web se abre un mundo de posibilidades a la empresa. Y por último, y no menos importante, me quedo con un detalle que podríamos definirlo como la transformación de la empresa tradicional a la empresa web, que va a haber un cambio en los próximos años, que quizá ya está ahí, ese cambio de paradigma y en los próximos años hablemos ya de una empresa web en vez de una empresa tradicional y tenga otro tipo de perspectiva. Bueno, yo me he quedado con estas cositas. Veo que no hay más preguntas por parte de los participantes. Lo primero, señores y señoras, agradeceros el haber asistido a este webinar.
daros las gracias, ha sido maravilloso, me ha encantado, yo que soy un neófito de este tema. Procuraré indagar y profundizar en él, que me ha parecido muy interesante y con mucho futuro. Y pues agradeceros la asistencia. Con mis compañeros pues estoy más en contacto y con Javier pues procuraré aumentar mi contacto con él, que me ha parecido un hombre muy interesante. Y bueno, por mi parte nada más que daros las gracias y felicitaros por el webinar, ¿eh? Y a los asistentes también. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias a vosotros por Gracias. invitarnos. Hasta luego.